Revelado, cómo Warren Buffett transformó su vida y construyó un imperio de $100 millones con la disciplina y la perseverancia. Lo que muchos no saben es que detrás de cada gran historia de éxito, hay un sacrificio silencioso y un corazón que late por el amor incondicional. Martín, un hombre de 45 años, se encontraba en su pequeño apartamento de Los Ángeles, atrapado en un mar de dudas mientras revisaba el correo. Al abrir un buzón polvoriento, una carta amarillenta atrapó su atención. Era de Carlos, su antiguo compañero de universidad, ahora un destacado empresario. La invitación a una conferencia de emprendedores destilaba promesas de oportunidades brillantes, pero también un torrente de ansiedad que le oprimía el pecho. Martín se encadenaba a sus recuerdos, esos que su madre, una inmigrante con manos callosas, había desgastado en sacrificios. La perseverancia es la clave, le decía, mientras él la observaba trabajar con la vista perdida, alimentando la esperanza en su corazón. Pero, ¿y si esa promesa se desvanecía cuando miraba su propia real vida? La conferencia representaba un destino que nunca pensó que podría abrazar, su mente inundada de miedo. ¿Por qué yo?, murmuró en voz baja. La respuesta siempre fue la misma, el rechazo sistemático de un mundo que parecía decidido a ignorarlo, a subestimar sus habilidades. Esa voz interna, mezcla de anhelo y autocrítica, reforzaba el peso de su realidad. Al día siguiente, armado de coraje y las enseñanzas de su madre, se decidió a asistir. A medida que las palabras de los oradores resonaban en sus oídos, cada éxito compartido se sentía como un golpe en la mandíbula. Un mar de caras conocidas y desconocidas le rodeaba, pero solo una se destacaba, Carlos, quien lo encontraba al otro lado de la sala y se acercaba con entusiasmo. Martín. Es increíble verte aquí. La alegría en su voz no acompasaba el temor latente que le carcomía. Había una oferta en sus labios, una invitación a formar parte de algo más grande, pero entretanto su mente se engañaba, alimentando sus inseguridades. ¿Estás listo para arriesgarlo todo?, preguntó Carlos como si leyera su mente. En su fuero interno, la realidad aún le gritaba que su vida había sido un camino de responsabilidades y que ese sueño era solo un espejismo en su mente. Este impulso de lanzarse hacia algo desconocido chocaba con la angustia de traicionar a su madre, esa mujer valiente, que había hecho todo por él. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba a medida que Carlos le empujaba a tomar una decisión. Pero Martín sentía el vacío de los días pasados, de aquellos sacrificios que quisiera no traicionar. La situación estalló cuando un socio de Carlos, con una sonrisa cínica, empezó a sembrar la duda sobre sus capacidades. ¿De veras crees que tienes lo que se necesita? El peso de las palabras lo golpeó como una ola de frío. Se encontraba entre el sueño de ascender y los ecos de la historia familiar que lo mantenía anclado a la tierra. La mirada de su madre se proyectaba en su mente como una sombra que no podía sacudirse. Montado en una bifurcación, necesitaba decidir, seguir su ambición y rechazar su linaje o mantenerse fiel a sus principios, al amor que había modelado su vida. Al mirar la foto de su madre en la mesa, el nudo en su estómago se apretaba. En el oscuro horizonte del futuro, la incertidumbre le preguntaba si realmente deseaba ganar el mundo a costa de lo que amaba. Sin respuestas claras, su corazón latiente se debatía entre el deseo de ser más y el temor a perderse a sí mismo. Las palabras de Carlos resonaban en los rincones de la mente de Martín como un eco incesante. ¿Estás listo para arriesgarlo todo?, retumbaban al igual que la mirada desafiante de su colega que sembraba dudas. De pie en medio de un grupo que parecía tan decidido, tan seguro de su futuro, él sentía que se desvanecía. La conferencia no solo era un evento, era un testimonio de lo que podría ser la vida, pero también un espejo que reflejaba su propia inacción. El instante posterior a la pregunta de Carlos fue crucial. Martín se quedó completamente parado, un desierto de indecisión. La vida había enseñado que el miedo era un compañero constante, pero ahora su corazón ansiaba una respuesta diferente.
Por un momento, la historia de su madre lo invadió, el sacrificio, la lucha. Era irónico que en sus intentos por ser más fuerte que esas batallas pasadas, se sentía más débil que nunca. Martín decidió dar un paso al frente. Sí, lo estoy, repitió, aunque parecía una reverberación de su deseo más que una certeza. Esta vez no era un eco vacío, era un intento verdadero de despejar el camino entre el silencio y la voz de su deseo. Así se dejó llevar al círculo donde las mentes brillantes intercambiaban ideas. Se permitió escuchar y absorber cada palabra, cada visión que brotaba, cada historia que le recordaba sus propios anhelos. Pero también cada una de esas historias aumentaba el fuego de su inseguridad. Las sonrisas y charlas de éxito se transformaron en un mar de comparaciones, tentándola a medir su valía frente a los logros ajenos. De repente un sentimiento de urgencia lo atravesó. La voz interna de la autocrítica comenzaba a gritar más fuerte. ¿Qué haces aquí? No eres uno de ellos. Obligándose a reflexionar sobre la raíz de esta inquietud, Martín se vio enfrentado a la dura realidad, sus talentos y habilidades estaban ocultos tras la niebla de la duda. Recordó los pequeños logros que había despreciado durante años. Hacía tiempo que no se permitía reconocer su propio valor, pensar en lo que podría ofrecer. La invitación de Carlos a integrarse en un proyecto lo retó a enfrentar no solo su potencial, sino su disposición a salir de su zona de confort. Se preguntó qué pasaría si comenzara a ver sus experiencias como peldaños en lugar de sombras sobre su camino. La cuestión se volvió aún más intensa. Tendría que luchar contra el escepticismo, la voz que le decía que no era suficiente. Era un proceso que requería más que solo asistencia a una conferencia, necesitaba confrontar sus miedos con acciones. Mientras la conferencia avanzaba, escuchó a Carlos hablar sobre el valor de la comunidad y cómo cada individuo aporta algo único. Era ahí donde Martín empezó a entender que su viaje personal no era solo sobre él, sino sobre el impacto que podría tener en el otro, en su propio círculo de influencia, quizás incluso en su familia. Esa epifanía le dio un respiro de esperanza, aunque aún distante. Sin embargo, el camino no sería fácil y su lucha interna iba a ser más intensa. Martín sintió un escalofrío recorriendo su espalda, la crucial verdad de que no solo deseaba cambiar su vida, sino que también anhelaba trascender. La voz de su madre, sus palabras de perseverancia, giraban en su mente. Podía encontrar forma de unir el amor familiar y sus ambiciones personales, convertirlos en una sola dirección hacia adelante. Las luces de la conferencia comenzaron a atenuarse mientras los oradores cerraban. Pero en la mente de Martín, la verdadera charla apenas comenzaba. La pregunta que lo desveló ahora era elemental: ¿podré asumir el riesgo y abrir las puertas a mi futuro, aun con todo el peso detrás? Con la determinación renovada, dio un paso, pero no solo hacia la salida, se encaminó hacia una posibilidad futura que apenas comenzaba a vislumbrar. A medida que la multitud se disipaba, su mente estaba en ebullición, atrapada en la intersección entre su pasado y el futuro enfrentado. El momento de actuar se acercaba, pero el octavo sentido de duda lo mantenía alerta. Mientras se preparaba para cruzar el umbral de esa sala, sintió el peso de su historia familiar presionando, preguntándose si la decisión que estaba por tomar podría reconfigurarlo todo. Y justo ahí notó una figura conocida entre la multitud, una mirada que disparó la adrenalina de la ansiedad y la indecorosa duda. Tú, dijo un hombre que había reconocido de sus años anteriores, ¿eres realmente capaz de todos estos sueños? La pregunta quedó flotando en el aire. Era hora de enfrentarse a su pasado, a su futuro, a él mismo. Martín sintió que el aire se volvía más denso a medida que el rostro familiar se acercaba. Era Gabriel, un antiguo compañero de trabajo, un nombre que evocaba recuerdos de rivalidad y deudas emocionales no saldadas. La inquietante pregunta resonaba en su interior, una especie de eco que subrayaba sus propias inseguridades. No estoy aquí para demostrar nada, pensó Martín, mientras una mezcla de determinación y miedo se entrelazaba en su pecho. Esa mirada de Gabriel había sido siempre un recordatorio del éxito que él mismo había evitado. Recortar el silencio se convirtió en una misión. Estoy aquí para encontrarme a mí mismo, respondió Martín, su voz una quimera entre lo seguro y lo titubeante. Gabriel sonrió con cierta incredulidad. ¿De verdad? Después de todo este tiempo, ¿todavía te aferras a esos sueños? Este lugar no es para los inconstantes. Martín sintió como cada palabra de su antiguo colega le mordía,
como una serpiente astuta que se enrosca en su propia angustia. La comparación se disparó y con ella, la autocrítica. Pero este era un instante de revelación. El sentido de urgencia lo empujó a desmarcarse finalmente de su propia historia de fracasos. Recuperando la compostura, se despojó de ese abrigo de inseguridades. Los sueños no caducan, Gabriel. Trato de construir algo más que un currículum, replicó con un tono renovado. En el instante en que las palabras atravesaron sus labios, sintió como las bases de su valor comenzaban a reconfigurarse. La conversación se tornó en un debate de ideas. Gabriel comenzó a exponer cada logro, cada éxito fragmentado de su vida, como si la lista de logros le sirviera de salvavidas. Pero mientras hablaba, Martín percibía la vulnerabilidad subyacente en su discurso, los resquicios de inseguridad ocultos bajo lo que parecía ser confianza inquebrantable. Esa lucidez lo iluminó, no era cuestión de comparaciones, sino de autenticidad. Martín se dio cuenta de que había más en juego que la aprobación de los demás. El camino de regreso a la representación de su sueño se presentó ante él, casi como un mapa que solo él podía leer. No se trata de los sueños de otros, Gabriel. Se trata de hacer los míos realidad, declaró con firmeza. A medida que los últimos parlantes de la conferencia se desvanecían, la energía que le insuflaba la sala empezaba a manifestarse en su interior. Para él, era el momento de visitar un territorio inexplorado en su vida. Con cada sílaba pronunciada, había tomado decisiones sobre su futuro. La voz interna de la duda se tornó un susurro en el fondo, un recordatorio lejano de un Martín que ya no quería ser. El propósito renacía, como un fénix en el horizonte de sus posibilidades. Tejió un plan mental, conexiones con personas que encontrara, quizás asumiendo proyectos que una vez creyó fuera de su alcance. En la batalla entre su deseo y su inseguridad, esta vez avanzaría armado con conocimiento y convicción. Mientras se alejaba de Gabriel, sintió que ese encuentro había dejado una huella. No solo era un desafío a su visión del futuro, sino una oportunidad para marcar un cambio palpable en la narrativa de su vida. La sensación de libertad lo envolvía, como si cada paso que daba fuera hacia un nuevo capítulo. No obstante, el camino estaba plagado de incertidumbres. La noche que caía reflejaba la lucha interna que Martín aún tendría que afrontar. Había mucho por desentrañar y el peso del pasado seguía latente, un recordatorio de las cicatrices por sanar. Había tomado decisiones this to this point. A medida que Martín caminaba hacia la salida, un nuevo rostro lo miró desde la penumbra. Era una mujer desconocida, con un brillo en los ojos que parecía entender su lucha. ¿Estás listo para el siguiente paso?, le preguntó como si leyera su mente. La pregunta lo dejó estupefacto. Sintió que el futuro se plegaba ante él, una infinita red de posibilidades. No sé si estoy listo, murmuró, cada palabra cargada de la verdad que en secreto había temido. La mujer sonrió y en el eco de su mirada se hallaba la promesa de un cambio. Era el instante de enfrentarse a sí mismo de nuevo, de decidir si seguiría caminando hacia el abismo del miedo o se lanzaría a lo desconocido. Hoy nuevamente su respuesta podría cambiarlo todo. Martín se detuvo en el umbral de la puerta, el murmullo del evento se desvanecía detrás de él. La mujer con la mirada intensa le ofrecía un espacio de confianza envuelto en misterio. Algo en su presencia lo impulsó a abrirse a nuevas posibilidades en vez de cerrarse ante la incertidumbre. Soy Sofía, dijo ella, extendiendo la mano con una seguridad que contrastaba con la zozobra que aún persistía en su interior. Mientras la estrechaba, sintió la energía crujiente de la promesa de algo diferente. Sin embargo, el eco de la condescendencia de Gabriel todavía retumbaba en su mente, por lo que sabía que debía hacer un esfuerzo consciente para atravesar sus inseguridades. Estaba a punto de salir, le confesó, pero tu pregunta resonó en mí. Es como si tuviera que tomar una decisión. Sofía lo miró con ojos que parecían escudriñar su alma. ¿Qué es lo que de verdad deseas, Martín? Esa pregunta fue como un golpe de clarividencia. Él había estado tan concentrado en lo que había dejado de lado, en sus antiguos fracasos, que nunca había formulado su verdadero deseo, ni ahora que se encontraba en la frontera de un nuevo camino. Quiero encontrar mi voz, exclamó, sintiendo cada palabra con franqueza renovada. En el fondo siempre he querido hacer algo significativo. No simplemente un trabajo, sino un legado. Ella asintió como si conociese el viaje que Martín debía emprender. El legado no se forja en la sombra de otros.
Tienes que enfrentarte a tus propios temores. Te propongo un desafío, si de verdad deseas avanzar, deberás estar dispuesto a arriesgar. Es tiempo de dejar que el mundo te vea tal como eres y de convertir esas experiencias en algo real. La resonancia de sus palabras lo empujó a un abismo de reflexión. La lucha interna que había mantenido desde hacía años se manifestaba en un simple hecho: no se trataba solo de él y de sus inseguridades, sino del impacto que había dejado de crear en los demás. ¿Cómo puedo hacer eso?, preguntó, ansioso por romper las cadenas que habían retenido su potencial. Todo comienza con una narrativa personal, dijo Sofía, inclinándose un poco hacia adelante. Es vital que construyas tu propia historia, que la cuentes y que la vivas. Así es como descubrirás quién eres realmente. Te propongo una idea: escribe todas las experiencias que te definieron, cada acierto y cada error. Una vez que tengas claridad, define una meta. No importa cuán pequeña sea, lo importante es que sea tuya. Martín asimiló esas palabras, como si cada una fuera un ladrillo que le ayudaría a cimentar una estructura nueva sobre la que erigir su futuro. ¿Y si fracaso de nuevo?, cuestionó, la duda invadiendo su mente. Sofía sonrió y dijo: el fracaso no es el fin, sino un peldaño hacia el crecimiento. Debes aprender a ver el valor en ellos. Con cada caída, hay una lección oculta que puede llevarte hacia adelante. La mirada de la mujer, plena de confianza y desafío, se convirtió en un catalizador en su ser. A medida que su voz resonaba en su mente, Martín sentía que algo dentro de él empezaba a despertar. La energía que había sentido en la sala antes comenzó a materializarse, como si cada idea estática en su cabeza comenzara a tomar forma. Sin embargo, la euforia no estaba exenta de temor. Este impulso también significaba abrirse a la vulnerabilidad, a la posibilidad de ser juzgado. ¿Estaba realmente listo para dar ese paso? Mientras meditaba sobre todo esto, su mente de repente se detuvo. En ese instante recibió una notificación en su teléfono. Un mensaje de un viejo amigo del pasado, una invitación a un taller sobre liderazgo y desarrollo personal. Esa era una oportunidad que podía ser su trampolín. Parece que el universo me está haciendo un guiño, pensó Martín, sintiéndose más decidido. La noche adquirió un nuevo matiz, cargada de promesas y desafíos inminentes. ¿Qué tal si empezamos con el taller?, sugirió Sofía, sus ojos brillaban de expectativa. Martín sintió una mezcla de anticipación y miedo, la línea entre ambos significados trazando. El camino hacia su descubrimiento personal. Un nudo en el estómago y el corazón palpitante le recordaron que el viaje apenas comenzaba. Ahora debía decidir si abriría el siguiente capítulo de su vida, uno que prometía estar lleno de aprendizajes inesperados y autoafirmaciones. Con una última mirada a Sofía, comprendió que el momento de lanzarse a lo desconocido había llegado. La pregunta que lo acosaba antes se tornó en un grito interno de determinación. «Estoy listo», murmuró para sí mismo. Mientras caminaba hacia la puerta de salida, su mente insinuaba que las verdaderas revelaciones a menudo estaban a un solo paso de la incertidumbre. ¿Sería capaz de tomar ese paso y enfrentar lo que venía? Martín respiró hondo y cruzó la puerta. El ambiente exterior contrastaba con la energía vibrante y cerrada que había sentido en el encuentro con Sofía. El aire nocturno lo despertó y las luces de la ciudad le ofrecieron un mosaico de posibilidades. En su mente las palabras de Sofía resonaban como un mantra. Construye tu propia historia. El camino hacia el taller era corto, pero cada paso parecía cargar con una mezcla de ansiedad y expectación. ¿Qué clase de personas conocería? ¿Qué si sus miedos lo frenaban una vez más? Al llegar, la entrada del recinto parecía invitarlo a dar el salto. No había vuelta atrás, la decisión estaba tomada. Sin pensarlo más, Martín se lanzó dentro. El ambiente era acogedor, repleto de sillas dispuestas en un círculo. Olía a café y a libros nuevos, el entorno impregnado de un aire motivacional. A su alrededor, grupos de personas conversaban animadamente. Algunos reían, otros compartían. La frágil autoestima de Martín se debatía entre el deseo de conectar y el viejo hábito de observar, pero esta vez, había una voz firme dentro de él que lo empujaba hacia adelante. Mientras se acomodaba en una de las sillas, un hombre de aspecto carismático tomó el escenario. Presentaciones iniciales y un despliegue de calidez hicieron que la tensión en el ambiente disminuyera. Disfrutó del discurso sobre liderazgo como un arte más que una técnica,
y cómo cada fracaso y cada experiencia contribuían a la narrativa de un verdadero líder. Martín sintió que aunque al principio era solo un oyente, había algo en su interior que exigía ser escuchado. Las actividades comenzaron, y pronto se encontraba activamente participando en discusiones. Un ejercicio lo llevó a compartir un logro reciente, algo que en su opinión era trivial, un simple reconocimiento por el equipo en el trabajo. Para su sorpresa, recibió aplausos sinceros, lo que encendió un destello de orgullo en su pecho. La sensación de ser visto y valorado fue un verdadero despertar. Empezó a ver cómo podía aportar a la conversación de manera significativa. A medida que el taller avanzaba, la facilitadora propuso una dinámica que requería que cada asistente confrontara un miedo. Martín sintió que las viejas inseguridades resurgían. ¿Qué pasará si me ven como un fracasado? ¿Y si no tengo nada importante que aportar? Pero como había aprendido esa noche, cada miedo podía transformarse en una oportunidad de crecimiento. Con cada historia que escuchaba, se dio cuenta de que no estaba solo. Un hombre compartió cómo había perdido un negocio y casi todo su dinero, y cómo eso lo llevó a replantear su carrera y su propósito. Una mujer habló de dejar un trabajo seguro para perseguir su vocación artística. Las narrativas se entrelazaban, cada una con una lección oculta. La vulnerabilidad se hacía palpable en el aire. Al finalizar el taller, Martín se sintió transformado. Había conocido a personas con historias que acercaban sus luchas a la suya. La conexión había reavivado en él el deseo de construir su propio legado, la voz interior que había estado ahogada tanto tiempo ahora resonaba con fuerza. Al salir, su mente danzaba entre sueños de oportunidades. Se encontró revisando su teléfono y un mensaje de Sofía emergió en la pantalla. ¿Cómo te sientes tras el taller? ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Sintió que ella era la catalizadora que había hecho renacer su ambición. Se quedó parado en la acera, pensando en su respuesta. Había comenzado un camino hacia el autodescubrimiento que apenas rozaba su superficie. En aquel momento una idea radical se adueñó de su mente: no solo quiero relatar mi historia. Quiero vivirla de tal forma que impacte a otros. La próxima respuesta de Sofía podría abrirle nuevas puertas, pero su corazón estaba lleno de una pregunta merodeando: ¿qué tan lejos estará dispuesto a llegar realmente para alcanzar su voz? Con determinación renovada, miró hacia el horizonte luminoso y comprendió que una nueva travesía apenas comenzaba. Había fuego en su interior y sabía que lo mejor estaba por venir, aunque el miedo lo acechaba a cada giro. El viaje no se trataba solo de él, sino de todo lo que podía llegar a ser. Y entre murmullos de incertidumbre se prometió enfrentar el reto más grande: no dejar que su voz se apagara otra vez. La noche seguía su curso mientras Martín se alejaba del taller, pero su mente ardía en pensamientos. La promesa de un nuevo inicio parecía extendida ante él como un vasto horizonte. El eco de las palabras de Sofía: ¿estás listo para dar el siguiente paso?, resonaban con fuerza. La respuesta no estaba clara, se debatía entre las viejas inseguridades y el deseo de avanzar. Caminó sin destino fijo, reflexionando sobre su valor y su propósito. Recordó las historias de aquellos que se habían atrevido a enfrentar sus miedos y habían encontrado en el autoconocimiento un camino hacia el éxito. En comparación, su vida parecía un laberinto sin salida. Sin embargo, a medida que pensaba en lo que quería, comenzó a concretar una idea: su propia historia no solo necesitaba ser contada, debía ser vivida con autenticidad. Decidió aceptar el reto del taller. Se abriría a la posibilidad de hacer cambios en su vida, empezando por su trabajo. Había permanecido en su puesto actual por la seguridad que ofrecía, pero ahora entendía que la mediocridad no era suficiente. Quería ser un agente de cambio, no solo un ejecutor de tareas. La lucha interna entre lo seguro y lo arriesgado pulsaba su mente, pero en este instante, estaba más inclinado a dar el salto. El día siguiente empezó de manera diferente. Se preparó con un propósito renovado. Mientras esperaba el transporte, algo en su interior chisporroteó con emoción. Alain, un colega que lo había notado más presente en el taller, lo abordó. Martín, me encanta ver cómo te has abierto. Tienes mucho que ofrecer, dijo con genuina calidez. Las palabras de Alain, aunque sencillas, tuvieron un impacto profundo. Comenzó a entender que su voz no solo importaba, sino que también podía inspirar a otros. Durante la jornada inició conversaciones con colegas sobre proyectos que había evitado.
No se trataba de ser el que sabe, sino de ser parte del diálogo. Con cada interacción, se adentraba más en ese nuevo Martín que deseaba ser. El día acabó con una reunión informativa sobre una iniciativa que su equipo estaba a punto de lanzar. En lugar de permanecer callado, levantó la mano y compartió una idea que había estado masticando, un enfoque innovador que integraba la tecnología en sus operaciones. La reacción fue positiva y Martín sintió el poder de ser escuchado. Sin embargo, la euforia duró poco. Más tarde se encontró con un viejo amigo, Juan, que había abandonado la aventura empresarial para dedicarse a sus pasiones artísticas. Las palabras de Juan fueron un golpe directo: a veces tomas riesgos y a veces te quedas atrapado en el miedo. ¿Qué elegirás ser, Martín? Juan no sabía hasta qué punto esa simple pregunta lo dejaría inquieto. Martín regresó a casa con un torbellino de pensamientos. Aquella decisión de abrirse y participar era solo la punta del iceberg. Sería capaz de desafiar no solo su entorno, sino también sus propios límites. La opción de empezar un nuevo proyecto propio comenzó a tomar forma en su mente, imaginándose desarrollando una idea que realmente lo apasionara, pero eso también significaba dejar atrás lo conocido y enfrentarse a un futuro incierto. Cuando se sentó frente a su computadora, comenzó a esbozar un plan. No tenía todas las respuestas, pero el mero hecho de empezar era un triunfo en sí mismo. Martín pensó en las lecciones de las personas que había conocido. Respiró hondo, su mente llena de visiones efervescentes de lo que podría lograr. Antes de dormirse, escribió un correo a Sofía: estoy listo para dar ese siguiente paso. ¿Cuál es el primero? Su mirada se posó en la ventana, y como si de ahí brotaran las respuestas, sentía que una corazonada le decía que el futuro le deparaba sorpresas. El temor había evolucionado hacia un impulso casi palpable. Al día siguiente la vida de Martín sufriría un gran cambio, pues su viaje hacia la autoexpresión y el desafío personal apenas comenzaba. Sin embargo, había un resquicio de miedo acechante: ¿qué pasaría si los demás no creían en él? Se dio cuenta de que el camino a seguir no sería fácil, pero la promesa de autenticidad y realización personal lo mantenía encaminado. Esa noche, mientras se acomodaba en su cama, el pensamiento de que no podía volver a dejar que su voz se apagara lo mantenía alerta. Era momento de prepararse para el siguiente paso, y este podría significar la oportunidad que cambiaría su vida definitiva y radicalmente. Pero un dilema crucial emergía: ¿estaría dispuesto a hacer sacrificios que su nueva meta requeriría? El desafío había comenzado, y el eco del miedo ahora competía con el llamado de su propósito. ¿Sería su deseo de crecer más fuerte que sus inseguridades? Martín despertó esa mañana decidido a no permitir que sus dudas lo ahogaran. Con una profunda respiración, revisó el correo que había enviado a Sofía la noche anterior. Sin respuesta aún, se sintió más impaciente que nervioso. Cada vez que pensaba en el nuevo proyecto que bullía en su mente, la adrenalina elevaba su determinación. Había que actuar. Sin embargo, la realidad era la misma pesadez de siempre en la oficina: proyectos estancados, rotaciones absurdas de tareas y una cultura que premiaba la conformidad. Era un sistema que servía a la mediocridad y allí, en medio de aquel mar de incertidumbres, Martín comenzó a darse cuenta de que su deseo de cambio era un arma de doble filo. Había que decantar ese deseo en algo tangible. Decidió acercarse a Alain, quien había sido su apoyo incondicional. ¿Qué te parece si hacemos un brainstorming sobre ideas innovadoras para el próximo proyecto?, propuso. Alain sonrió, entendiendo que ayer, en la reunión, Martín había vislumbrado un nuevo camino. Así, un pequeño diálogo, una simple interacción, pudo ser la chispa que encendiera un fuego. La tarde dorada de aquel día transcurrió en medio de dibujados caracteres en una pizarra, llenando las paredes del salón de ideas que podrían transformar su entorno. Cuanto más hablaban, más emergía su pasión. Por primera vez se vio no como un simple ejecutor, sino como un creador, un líder que podía forjar su destino y el de quienes los rodeaban. Sin embargo, mientras desarrollaba esas ideas, la voz de Juan resonaba en su mente, sembrando esas dudas que aún persistían. Se cuestionó si el miedo a lo desconocido le jugaría en contra. ¿Y si esto no funciona? ¿Y si los demás nunca están realmente a favor de mis propuestas? Cada vez que pensaba en las preguntas de su amigo, se agitaba un lado de él que aún no estaba del todo convencido. Martín decidió anotar estas inquietudes. El miedo es un artefacto del pasado, escribió, y con cada palabra se enfrentaba a su propia narrativa interior.
Esa tarde el curso de su vida podría tomar un giro, pero sería el último grano de duda lo que decidiría sobre su futuro. Plasmó su visión en un papel, dibujando una hoja que representara su estrategia principal, alinear su inquietud creativa con sus miedos y transformarlos en oportunidades. Al finalizar el día, se sintió agotado, pero había una sensación de logro que nunca antes había experimentado. Estaba comenzando a tejer su historia con hilos de coraje, de constancia, de creatividad. Esa noche, en un acto que parecía insignificante pero trascendental, tomó un bolígrafo y escribió una palabra en grande, verde. Era un símbolo de crecimiento, renacimiento, una señal de vida. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando recibió un mensaje de Sofía. La invitaba a una reunión colectiva en la que se discutirían nuevas iniciativas. Necesitamos personas con valentía, y parece que tú tienes eso, escribió. Un torrente de emoción fluyó por sus venas, esa era la oportunidad que había estado esperando. Pero también era el momento exacto en el que sus inseguridades amenazaban con abrumarlo, la sola idea de compartir su visión en un grupo grande agitaba su estómago. Martín se debatía entre prepararse meticulosamente o dejarse llevar por la espontaneidad. Quizás había llegado la hora de compartir sus preocupaciones y fortalezas. Antes de cerrar la computadora, su impulso interior lo llevó a formular una nueva pregunta: ¿qué es lo peor que podría pasar? Tomó un momento para reflexionar. El miedo a la crítica, al fracaso, a no estar a la altura. Todo podría ser superado si la determinación era lo suficientemente fuerte. Mientras cerraba la tapa de su laptop, comprendió que el verdadero reto era sobreexponerse, de enfrentarse a la posibilidad de la aceptación, de tinte doloroso pero liberador. Martín sabía que el día de la reunión sería crucial. Ahí tendría que enfrentarse a sus propios monstruos y demostrar que era más que sus miedos. Este es mi momento, murmuró. Sintiendo que sus nuevas fuerzas conformaban la armadura que le ayudaría a luchar en ese duelo interno. Las decisiones que tomara podrían determinar el presente y moldear su futuro. Ahora, frente al reflejo de su determinación, la pregunta más voraz emergía: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar realmente por su sueño? El miedo persiste, sí, pero lo que se avecina puede ser mucho más grandioso de lo que jamás imaginó que podría ser. Y al cerrar la luz aquella noche, una última reflexión le cruzó la mente: ¿estaría preparándose realmente para la batalla, o se convertiría en su propio obstructor? La incertidumbre del siguiente paso lo dejó inquieto, consciente de que de un momento a otro, tendría que pelear por su voz en el mundo profesional. La reunión se aproximaba, era hora de descubrir si su deseo podía superar su miedo. El día de la reunión llegó y con él, una mezcla de nervios y determinación. Martín se miró en el espejo ajustando su camisa una y otra vez, buscando reflejar una imagen de confianza que aún dudaba tener. La voz de su interior murmuraba, sugiriendo que tal vez debería haber preparado una presentación pulida, o haber ensayado lo que diría. Pero había algo más fuerte, un deseo ardiente de liberarse, de deshacerse de las cadenas de la conformidad. Al entrar en la sala de conferencias, percibió el aroma a café y una atmósfera cargada de expectativa. Los rostros de sus compañeros reflejaban interés, pero también la apatía que había conocido durante años. Sin embargo, no podía dejar que eso lo detuviera. Sofía tomó la palabra para abrir la sesión, invitando a todos a compartir ideas que podrían dar un giro al rumbo establecido. Martín sintió que su corazón latía con fuerza. Es mi turno, pensó. Mientras Sofía daba la introducción, se sentó en su silla, intentando respirar profundamente, recordando la palabra que había escrito la noche anterior: verde. Era el color que simbolizaba su renacer. Cuando finalmente llegó el momento y la mirada de Sofía se posó en él, dio un paso hacia adelante. Me gustaría proponer una idea, comenzó, consciente del poder de esas palabras. Sin embargo, las dudas comenzaron a asomarse a su mente de nuevo. ¿Podría mantener la atención de sus colegas? ¿Serían sus ideas realmente viables? Su voz se tambaleó un poco al principio, revelando su vulnerabilidad, pero no se detuvo. Describió su visión, conectando su propuesta a los problemas que habían enfrentado durante meses. A medida que hablaba, notó asombro en los rostros de algunos, otros con expresiones críticas. Sin embargo, en ese instante el miedo al rechazo se minimizó en comparación con la oportunidad de ser escuchado. Se sintió liberado, como si el peso de la duda comenzara a desvanecerse. El diálogo se volvió más animado luego de su intervención.
Sus compañeros lanzaron preguntas, algunas constructivas, otras escépticas, pero prefería eso a la indiferencia. Estaba dispuesto a defender su idea, a luchar para que ésta tomara vida. Fue entonces cuando un compañero, Ricardo, conocido por su tono severo, hizo un comentario mordaz. ¿Pero por qué deberíamos cambiar lo que ya funciona? ¿Los riesgos son realmente necesarios?, preguntó cruzándose de brazos. La sala se volvió silenciosa, y Martín sintió que una ola de pánico comenzaba a encresparse dentro de él. No obstante, recordó su estrategia, sus miedos tenían que transformarse en oportunidades. Ricardo, entiendo tu punto, respondió, aunque su voz sonaba más firme de lo que se sentía. Pero lo que tenemos no ha dado resultados significativos en meses. Tal vez deberíamos arriesgarnos un poco para innovar y crecer. A veces es más arriesgado no arriesgarse, terminó, sintiendo una chispa de coraje. La respuesta provocó un murmullo en la sala. Algunos asintieron, otros fruncieron el ceño, pero Martín no renunció. Había empezado a desarrollar un punto de vista propio, algo que le parecía notoriamente poderoso. Los intercambios continuaron y por primera vez sentía que su voz tenía peso. Cada pregunta, cada crítica, era una oportunidad para ajustar su propuesta, un paso que lo acercaba a su objetivo. Cuando Sofía cerró la reunión, Martín salió de la sala sintiéndose invencible. No solo había compartido su visión, sino que había comenzado a edificar su lugar en el equipo, a la vez que se había liberado de la carga de su propio silencio. La idea de transformación que había empezado a gestar estaba tomando forma, y él se adentraba en un camino que, aunque incierto, se sentía prometedor. Sin embargo, había un reto más en el horizonte. La reacción de la dirección sería crucial, si aceptarían o no su propuesta, si surgirían más críticas o apoyo. Esa incertidumbre lo seguía, recordándole que no había terminado. Tenía que prepararse para enfrentar el feedback, o en caso contrario, podría perderlo. Todo. La naturaleza del cambio era escurridiza, y en su mente resonaba una permeante pregunta, ¿y si esto no es suficiente? Con esa inquietud palpitando en su interior, sabía que el próximo movimiento sería la clave. ¿Estaría preparado para asumir los riesgos que vendrían tras su presentación inicial, o caería otra vez en las redes de la duda? La oportunidad de brillar o desvanecerse ya estaba a la vuelta de la esquina, y el verdadero enfoque estaba por revelarse. Martín se sentó en su escritorio, el eco de la reunión aún resonando en su mente. Había dado un paso hacia adelante, pero no podía permitirse la complacencia. Ahora necesitaba prepararse para los siguientes niveles del desafío. La dirección no solo buscaría evaluar su idea, querían comprobar su compromiso y su capacidad para responder ante críticos tan feroces como Ricardo. Sin embargo, no era solo el escepticismo de sus colegas lo que lo inquietaba. Recordaba los murmullos de duda que había escuchado durante años, tanto dentro como fuera de su mente. ¿Estás a la altura? ¿Realmente puedes hacer esto? En lugar de permitir que esos pensamientos lo abarcasen, tomó un lápiz y comenzó a escribir. Sintió la necesidad de investigar más profundamente sobre su propuesta. Se empapó en libros sobre innovación, lanzó manos a la obra con análisis de casos y contactó a un par de colegas en otras industrias que estaban enfrentando situaciones similares. Cada nuevo dato recogido le infundía energía, cada éxito ajeno se sentía como un ladrillo más en el muro que estaba construyendo para proteger su idea. Dicho proceso le enseñó algo vital: la incertidumbre podía transformarse en estrategia. Empezó a ver su propia vulnerabilidad como un activo. No podía concebir el miedo a lo desconocido como una barrera, sino como una brújula que lo guiaba a explorar caminos nuevos. Construyó una presentación más robusta, basándose en la información que había recolectado. Iría más allá de su propuesta inicial, incorporando estadísticas y ofreciendo un análisis de riesgos calculado, para demostrar a la dirección que estaba preparado para asumir la carga, que sus ideas eran más que simples sueños. A medida que se acercaba la fecha de la presentación, Martín se encontró preparando también su mentalidad. El enfoque interno se volvió crucial, todos en su entorno parecían absorbidos por la rutina y la falta de ambición. No podía dejar que eso afectara su impulso. Se permitió tener momentos de reflexión, en los que se cuestionaba, ¿qué es lo que realmente quiero lograr aquí? En esos momentos surgieron verdades inquietantes. No solo quería que su idea tuviera éxito, deseaba un cambio significativo en su carrera, un espacio donde pudiera ser escuchado y reconocido.
Sabía que eso implicaba arriesgarse a la crítica y a la posibilidad de fracasar nuevamente, algo que lo había perseguido en el pasado. Pero ahora comprendía que el miedo no era un enemigo, sino una parte del proceso. Días después, mientras se preparaba para entrar a la sala de la dirección, su corazón latía con una cadencia diferente. Se sentía empoderado, casi vibrante. Aún así, una ligera sombra de duda se instauró en alguna parte de su mente, ¿y si todo eso no es suficiente? Con la presentación bajo el brazo y una mente lista para responder, cruzó la puerta. El rostro de cada miembro del comité reflejaba un interés calculado, y eso lo enfocó. Las palabras fluyeron con naturalidad mientras expuso no solo su propuesta, sino también su contexto, su compromiso. Era un Martín nuevo, uno que había despojado las cadenas de sus temores. Cuando terminó, la sala quedó en silencio y sintió que la tensión se acumulaba en el aire. Sus ojos recorrieron los rostros buscando una señal, una respuesta a su esfuerzo de transformación. Entonces Sofía rompió el silencio. Martín, tus argumentos son contundentes, pero necesitamos saber, comenzó, y eso lo detuvo en seco. La incertidumbre se convirtió en una carga palpable, otra vez. Las palabras de Sofía pesaban como plomo y de repente se preguntó, ¿estoy realmente preparado para todas las consecuencias que esto podría implicar? ¿Conozco el verdadero impacto de mi propuesta? Las sombras de la duda se alzaban nuevamente por delante, y el sentido de urgencia se intensificó. Lo que había comenzado como un acto de liberación ahora era un escenario de batalla. Fue el momento de actuar, de definir quién habría de ser. ¿Podría resistir el desafío que se avecinaba o se desmoronaría bajo la presión? El eco de la pregunta palpitaba en sus venas y, desde lo profundo de su ser, supo que su desarrollo personal estaba a punto de pasar al siguiente nivel. Su respuesta a Sofía podría determinar no solo su futuro inmediato, sino también el rumbo de su carrera. La verdad estaba al borde de revelarse. Martín se encontraba en un punto de quiebre, entre el miedo y la esperanza. A medida que las palabras de Sofía suspendían la sala en un tenso silencio, comprendió que se había preparado para ese momento de transformación. Había recorrido un largo camino desde su pequeño apartamento en Los Ángeles hasta esta sala, en la cual se presentaba no solo con una idea, sino con su esencia misma. Necesitamos saber, continuaba Sofía, cómo garantizarás que tu propuesta no solo sea innovadora, sino que también sea viable y contribuya a nuestro crecimiento. Martín respiró hondo, sintiendo la fuerza de cada una de las lecciones aprendidas en su viaje. No se trata solo de innovación, comenzó, su voz resonando con convicción. Se trata de crear una cultura de riesgo calculado. Cuando tomamos decisiones basadas en datos y experiencias compartidas, no solo minimizamos riesgos, sino que también cultivamos un ambiente donde cada miembro del equipo se siente valorado y escuchado. Su argumentación estaba respaldada por las investigaciones que había hecho, pero más allá de los datos, lo que verdaderamente respaldaba su propuesta era su propio crecimiento personal. Había dejado atrás al hombre que se escondía detrás de la autocrítica. Mira, he estado en lugares oscuros en los que no solo dudaba de mis capacidades, sino que permitía que otros dictaran mi valor. Hoy no solo presento una idea, presento un cambio profundo. Esto es lo que deseo para todos nosotros, una oportunidad para ser escuchados, para que cada voz importe. Mientras hablaba, notó miradas atentas, la incredulidad inicial parecía comenzar a desvanecerse y, en su lugar, surgían expresiones de reflexión. La vulnerabilidad que había compartido se transformó en su mayor fortaleza. Después de su presentación, el diálogo se reavivó. Sus colegas comenzaron a analizar la propuesta no solo desde un enfoque crítico, sino conectando con la visión que había propuesto. El espacio que antes se había sentido limitado y lleno de juicios se transformó en una arena de cooperación. Al finalizar la reunión, Sofía accedió a que le tomaría un par de días para analizar la propuesta y discutirla con la junta directiva. El nerviosismo de lo incierto quedó atrás, Martín reconoció que había generado un impacto y que su voz realmente había sido escuchada. Mientras caminaba hacia su casa, sintió una mezcla de triunfo y liberación. Había enfrentado a Gabriel, a sus miedos, y a su historia familiar, había convertido las dudas en oportunidades. De pronto se dio cuenta de que cada paso hacia adelante que había tomado lo había apartado de la tendencia de su vida, ser un mero participante. Se había transformado en un agente de cambio. Esa noche, mientras revisaba su correo, recibió un mensaje de Sofía: estoy muy orgullosa de ti. Lo que hiciste hoy fue valiente.
Hay algo claro, tu voz tiene poder. Te invito a participar más activamente en este proyecto y potencialmente, a asumir un rol de liderazgo en el futuro. La dirección está considerando tu propuesta muy en seriedad. Martín sintió como las lágrimas de alivio afloraban. No había sido solo una presentación, había sido el resumen de su transformación, un reconocimiento a su perseverancia y el impacto de años de sacrificios. Ahora, con su brújula interna alineada y su deseo de crear un legado tangible, sabía que este era solo el comienzo. Estaba listo para arriesgarse no solo por su sueño, sino por el de otros también. Alcanzar el éxito no implicaba solo ganar, significaba también construir un entorno donde cada voz contara. El camino aún estaba lleno de desafíos por delante, pero Martín se sentía más que preparado. Había alcanzado un estado de confianza y competencia que nunca antes había imaginado. Mientras revisaba un documento en blanco, sintió que lo que había comenzado como un sueño incierto se estaba materializando en algo real. La luz de la ciudad iluminaba su camino y por primera vez, las posibilidades se presentaban no como meros espejismos, sino como realidades al alcance de su mano. Martín había encontrado su lugar, y ahora, estaba decidido a tomar el control de su narrativa, no solo para él, sino para aquellos que aún debían descubrir la fuerza que reside en su interior. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.